Hola y bienvenido al videocast de Interfaz de Producto, un espacio de conversación en el que te abro la puerta para que conozcas la trayectoria profesional de quienes ya han transitado los pasos que seguramente tú y yo queremos recorrer. Así que espero que disfrutes este episodio y ya sabes que puedes sumarte a la comunidad de Interfaz de Producto. En la descripción está el enlace. Disfrútalo. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido a el videocast de Interfaz de Producto. Para iniciar, Daniel, nos gustaría que por favor nos hagas una breve introducción. Cuéntanos, ¿quién es Daniel García? Bueno, no, muchas gracias Manuel por tenerme en tu videocast. Daniel García es un ingeniero de sistemas con experiencia en desarrollo de software, desarrollo web. Actualmente soy Product Manager en Microsoft. Trabajo en el equipo de Teams Phone, que es el producto de tecnología de telefonía, perdón, de Microsoft dentro de Teams. Y nada, digamos que soy una persona como muy apasionada por la tecnología y por la experiencia del usuario. Ok. Ahí como para contexto, para saber, para que la audiencia sepa desde qué parte del universo nos estás hablando. Ok, pues yo soy originalmente de Zarzal, norte del Valle, cerca a Cali, digamos, en Colombia. En este momento vivo en Vancouver, en Canadá. Perfecto. Bueno, Daniel, tras bambalinas estuvimos hablando un poco y estructuramos una conversación a través de 5 bloques. Así Ujú. que quiero que iniciemos y nos cuentes para tu carrera profesional, justamente para ese escalón esa escalera de crecimiento progresivo, ¿qué representó para ti trabajar en una startup? Mm, Creo que lo que representó más para mí trabajar en una startup fue como el aprender más no solo acerca de la tecnología, de nuevo, como mi background como desarrollador web, pues se remonta como mucho tiempo atrás, incluso antes de la universidad. Pero entonces sentía que podía seguir profundizando en las tecnologías, sobre todo en frontend, en desarrollo frontend. Siempre va a haber un nuevo framework, siempre va a haber una nueva tecnología para aprender. Pero yo sentía que quería como poder atacar lo que fuera que estuviera desarrollando, lo que estuviera creando desde como un área más amplia, no solamente a la parte de desarrollo y la parte más técnica, digámoslo así. Entonces, el haber trabajado como en una startup para mí fue supremamente importante porque era entender qué va más allá de desarrollar ese producto. Digamos, yo incluso en algún momento he intentado hacer varias startups y siempre es como que un poco frustrante llegar a poder crear algo que técnicamente puede uno sentirse muy contento con eso, pero no saber, ok, de aquí cómo hago realmente un producto exitoso. Entonces, como entender más acerca de qué otras áreas tienen que ver más allá de la tecnología. Entonces, por ejemplo, cosas como servicio al cliente, cosas como el diseño del producto como tal, o del manejo del producto, un poco de estrategia, el tema de datos, el tema de, sí, en fin, como de nuevo, ir más allá del solo hecho de un producto exitoso no lo hace solo la tecnología. Entonces, pues sí, para mí, digamos, fue como abrir ese horizonte. Y Daniel, ya desde tu posición como PM y después de haber transitado todo bueno, ese trayecto de carrera, porque aún te queda mucho por delante, me gustaría que nos compartas dónde encuentras tú el valor como para un consejo para la audiencia en que ellos como profesionales que inician vayan a estos entornos, tal vez donde es una startup en sus inicios, donde todo no está desarrollado aún. Claro, digamos que allí es un tema donde el título de Product Manager, el rol de Product Manager puede significar muchas cosas, dependiendo de la empresa donde estés, la etapa de la empresa donde estés, el tamaño del equipo, eh, incluso como en qué etapa de desarrollo o de crecimiento está esa empresa también o el producto de la empresa.
Entonces, creo que lo primero es como eso, como tener mente abierta de que no porque uno tenga un título de manager quiere decir que solo va a manejar personas o de que solo va a hacer como trabajo más, no sé, estratégico, lo que uno siempre se imaginaría como, como la parte más abstracta, digámoslo así, de ideación y de todo esto, sino que en realidad hay momentos para todo y hay como que tener esa mente abierta y esas ganas de aprender y de juntarse, digámoslo así, de, ok, si tengo el background técnico y puedo, no sé, desarrollar también como una prueba de concepto en determinado momento, lo puedo hacer yo mismo, escribirlo. O necesito crear ciertos reportes o ciertos dashboards para poder entender cómo qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando en el producto. También el saber que en determinado momento, de nuevo, podrás tener un equipo de analíticas que te ayude con todo eso, pero habrá momentos donde estás vos escribiendo el SQL y haciendo el dashboard y está perfecto, digamos, todo es parte del rol. Lo mismo, pues está en todo el tema de diseño de producto, del diseño gráfico, incluso del UX Research, de la investigación con los clientes, porque también son tareas que eventualmente es posible que un equipo te ayude coordinando entrevistas, escogiendo los clientes, construyendo los prototipos, haciendo las pruebas como tal, y después generando como esos reportes donde, pues sobre los aprendizajes que se hicieron sobre esas pruebas, pero habrá momentos donde uno está haciéndolo, sí, literal, uno mandando los correos, uno programando o mirando el prototipo que puede ser hecho hasta en PowerPoint, digamos, ¿si me entiendes? Es como entender que el campo de acción es muy grande y no todos los PMs tienen background de negocios o técnico o de diseño, en fin, como que lo bueno siento yo es que en esta área el campo de acción es muy grande y también como el background que uno tenga de nuevo puede ser también pues lo que le permita a uno llegar o, pues aplicarlo dentro del mismo rol. Y desde ese mismo camino que tú transitaste, tú me comentabas, me compartías tu historia, que en un momento eras más un rol parecido a un product designer, eras muy de hacer, de hacer cosas, y luego Ujú. te pusiste otro sombrero, el de product manager. ¿Cómo se siente? ¿Cómo percibiste ese cambio de sombrero? Mm, digamos que es cuestión de gustos, digámoslo así, de responsabilidades, siento yo. Entonces, de nuevo, si a uno le gusta construir, si a uno le gusta diseñar, si a uno le gusta hablar con las personas, pues ese rol como de product designer y de UX researcher era supremamente interesante porque y también muy gratificante porque tú estás viendo directamente a la gente a los ojos y mirando, por ejemplo, en las pruebas, cómo se están equivocando en determinado paso o cómo un detalle de lo que hiciste los sorprende y les gusta. Entonces, es esa parte como product designer como más cercana al hacer y al ejecutar, puede ser supremamente gratificante. Y luego, y digamos la responsabilidad de como de la estrategia o de lo que se quiere hacer eventualmente o cuál es el objetivo que se quiere cumplir como empresa, está un poquito de lado tal vez en ese punto. Ya como product manager, digamos que las responsabilidades entonces sí van más allá, en las cuales tú tienes que hablar pues con otros stakeholders, con otras personas involucradas, interesadas en tu producto. Entonces, claro, si ya estás en una empresa más grande, de pronto tu organización como tal tiene una estrategia definida, unos objetivos, unos resultados claves, y ya dentro de tu área o dentro de tu producto, pues la idea es construir esos objetivos y esos resultados que permitan alinearse con esa estrategia más grande dentro de la empresa. Entonces, allí la responsabilidad ya va más allá del producto y de la ejecución, que es, de nuevo, para mí incluso es de las partes más interesantes, sino que es ya también tener en cuenta de, ok, no solo voy a tener que hablar con mis clientes, sino que también, no sé, voy a hablar más con el área comercial o con el área legal o con, si me entiendes, entran otros actores en juego
en los cuales ya pues tienes que también aprender como a manejarlo y entender que de nuevo la responsabilidad crece un poco más y de pronto la parte de ejecución se reduce. Dentro de esas múltiples responsabilidades que mencionas y esa labor como de orquestación o de articulador tal vez que recae sobre ti, quiero que me cuentes un poco cómo se rediseña entonces un producto que posiblemente va hacia ese denominado valle de la muerte. Mm, sí, yo creo que es un caso bien interesante. Donde lo vi pues en una de mis anteriores empresas en las que trabajaba, donde básicamente teníamos una plataforma que estaba, sí, como en modo supervivencia, digámoslo así, donde estaba funcionando también una base pues significativa de clientes y de proveedores, digámoslo así. eh, y se llegaba a un punto donde como que se veía que si algo no cambiaba, eventualmente como la tendencia iba a ser o a seguir estable o eventualmente empezar a caer. Entonces, creo que lo clave para nosotros fue el reto grande fue cómo crear algo nuevo sin alienar, sin afectar los usuarios actuales. Entonces, sí, digamos, uno de pronto, o como diseñador o como desarrollador, quisiera crear algo nuevo completamente, arrancar con la hoja en blanco, como se dice, y crear algo completamente diferente y dejar correr la imaginación y la creatividad. Pero eso en ese caso no sería útil, porque entonces terminas es de pronto aburriendo a tus usuarios actuales sin llegar todavía a tener la audiencia o el target de los clientes nuevos a los que quisieras llegar. Entonces, como que encontrar ese balance entre, ok, ¿qué son las cosas que quiero mejorar? ¿Qué son las cosas que necesito cambiar? ¿Qué son las cosas que necesito quitar del producto actual? ¿Y cuáles son las que quiero agregar o cómo voy a mejorar de forma tal que funcione para los usuarios actuales? Y poder acercarse como a ese objetivo, a esa estrategia ok, ¿cómo hacemos para que vuelva a crecer el producto? Pues sí, digamos que ese fue el proceso. Entonces, sí, en resumen, entender que no puedes, no tienes tanta libertad como arrancando de cero, haciendo un análisis juicioso, ahí sí es donde entra toda esa parte de métricas y de hablar con los usuarios y de entender, esta parte me gusta un montón, esta parte realmente no la conozco, ya no la uso. Y contrastar eso, como esos datos más cualitativos, digámoslo así, con lo que tú ves literal en los dashboards, en los queries, es la parte más cuantitativa, pues es lo que logra uno poder llegar a mejorar el producto, pues sí, sacarlo de ese valle de la muerte, como dices. Y entre ese ejercicio tan minucioso como una inspección, mejor dicho, ese diagnóstico que mencionas, ¿cuál es la diferencia entonces de lo que es la deuda técnica y la deuda de producto? Es algo bien interesante porque tal vez en tecnologías casi siempre hablamos de deuda técnica, ¿cierto? Y es como am, a la hora de ejecutar algo, de algún producto, de lanzar una nueva funcionalidad o algo así, desde la parte técnica uno sabe que siempre se va a poder hacer un poco mejor, pero también hay que cumplir como, o se quiere cumplir ah, con ciertos términos, con ciertos tiempos para que funcione dentro del negocio. Entonces, a veces se toman decisiones, digámoslo así, en los cuales sabe uno que después eventualmente como que va a tener que pagar esa cuenta, digámoslo así. Es como me endeudo un poquito, pero para poder tener el resultado en este momento. Entonces es como la parte más conocida, siento yo. En la parte de producto, yo considero que hay como dos áreas, digámoslo así. Uno puede ser como deuda de producto en el sentido de, ok, no tengo tampoco todo el tiempo del mundo para dedicarme a hablar con usuarios y a crear el producto perfecto y explorar como cada una de las características o de las funcionalidades eh, que quisiera hacer para cumplir mi visión.
Entonces, de nuevo, esa es como una parte importante de la deuda técnica. Y la otra, que es en el caso como este del que estamos hablando, donde ya existía un producto y donde llevaba literal más de una década con en mayor o menor medida, pues pequeños cambios como para tratar de mejorarlo, pero nada así muy radical. El tipo de deuda técnica, de deuda de producto, perdón, en el cual encontré Esta es una pequeña pausa en el episodio para recordarte que Interfaz de Producto es el espacio de crecimiento de quienes buscan desbloquear su nivel de carrera. Así que ingresa a www.interfazdeproducto.com para conocer más información de cómo puedes seguir creciendo. Sigue disfrutando el episodio. el segundo tipo de deuda de producto es, como en el caso que estábamos hablando, em, un producto que llevaba más de una década, básicamente con algunas mejoras, pues también tenía unas decisiones de producto que se hicieron tiempo atrás, que en su momento tuvieron sentido, funcionalidades o formas de hacer las cosas que en su momento funcionaron y tuvieron sentido de nuevo, pero que ya en el momento en que estás rediseñándolo o en el momento en que estás tratando de seguir una nueva estrategia, pues ya no tiene sentido seguirlas, hay que cortarlas de alguna forma. Entonces, ese tipo de deuda de producto es eso, es básicamente funcionalidades que eventualmente nos servían para lo que queríamos conseguir, pero que eventualmente ya no tenían mucho sentido. Entonces, también es tomar la decisión de, ok, o lo mejoramos significativamente o simplemente definimos que es una funcionalidad que no queremos seguir soportando. Y ahí, en esas decisiones, justamente, como que es ya lo que entramos a denominar negociaciones entre stakeholders, negocio y otras partes, qué mecanismo recomendarías o de los que hayas implementado para esa situación, para uno determinar qué mata? Es decir, cómo elige sobre qué, cómo pondera, pone sobre esa balanza. Mm, sí, yo creo que eventualmente puede venir como de los datos, idealmente viene de los datos, ¿cierto? Digamos, idealmente uno tiene una forma de poder medir cuáles funcionalidades están usando, cuáles funcionalidades no. O de pronto cuando uno tiene dentro de sus flujos, de pronto dos formas diferentes de hacer las cosas y uno ve que el, no sé, 98% de las personas siguen este flujo y este otro no, de pronto, ok, entiende uno que para qué complicar al usuario con una opción más, con una decisión más de tener que hacerla, si vemos que en la gran mayoría de los casos esta es la opción en que los usuarios prefieren hacerlo. Entonces, sí, siento que va más por ese lado. De todas maneras, quiero aclarar como que es posible que hayan casos de uso especiales o como los extremos, siempre en diseño se habla de cómo al hablar uno con los extremos también le ayuda un montón para poder llegar como a un producto incluso mejor diseñado, digámoslo así. Porque sí, no sé, es posible que tengas el 80% de las personas van y compran X cosa y ya, el carrito se va así derechito, pero hay de pronto otro 10%, otra pues minoría que pueden ser como tus usuarios, incluso mm, más emocionados acerca de tu producto, los que están más engaged con tu producto, que también es importante escucharlos. Es como, ok, no todo el mundo va a estar comprando 1000 cosas a la vez, entonces no necesariamente diseño mi interfaz para que sea escalable, digámoslo así, en ese sentido, pero sí es importante, ok, ver qué opción puede existir para esos casos extremos también. Ahora que hablabas sobre el tema del Valle de la Muerte, mencionaste de los datos, de los SQL, query. ¿Tú consideras relevante que un profesional de producto sepa de esas habilidades, tenga esas destrezas y que sepa tableros de control y demás? Yo consideraría que sí. De pronto, obviamente tengo como mi sesgo por mi background, pero de lo que yo he visto, incluso personas con no, pues, sin ese background técnico, se benefician muchísimo de saber SQL. Digamos que es de las pocas tecnologías, de los pocos lenguajes que
básicamente no ha cambiado en los últimos 30 años. Entonces, sí, te entiendo si CSS o JavaScript o Figma o lo que sea, cualquiera de estas otras herramientas y de estas otras tecnologías, yo siento que eventualmente van cambiando y evolucionando, ah, y se pueden aplicar de forma muy puntual, pero SQL casi que aplica para todas las personas que trabajen dentro de una empresa y que le interesen los datos, porque es como poder uno mismo descubrir y explorar esos datos, no esperar como a que alguien más me pueda crear el reporte. O, si me entendés, idealmente, bueno, incluso si hay un equipo de analíticas y esto, te crearán como unos dashboards y puede ser muy chévere como para explorar determinados puntos, pero de nuevo, te limitas como a esa ventanita que se pudo crear dentro del dashboard y no, pues de pronto no tienes la facilidad, la flexibilidad, la libertad de vos ir y navegar como en los datos y explorarlo y entenderlos mejor. El ciclo, yo siento que lo clave allí es el ciclo como de feedback entre lo que tú quieres hacer o de lo que tú quieres encontrar y tener esos datos porque se vuelve un proceso iterativo. Ay, mira, esto es curioso que este dato esté así, yo pensé que iba a estar así. Entonces de una puedo entrar y meterme y venir. Voy a desmenuzar un poco más este grupo que encontré porque me parece raro que era así. Encontrar como eso, de nuevo, el ciclo puede ser mucho más rápido de iterar, mucho más rápido a la hora de, sí, de responder como esas preguntas que pueda tener uno desde producto, desde diseño. Ahora, hablando un poco sobre el rol del liderazgo y lo que representa la gestión de equipos, en tus palabras, Dari, ¿qué significa para ti ser líder? Es una pregunta muy amplia. Yo creo que sí, es un poco difícil de responder porque hay muchos tipos de liderazgo, ¿ves? Entonces, tal vez te podría contar como desde mi experiencia personal, obviamente, y es, creo que algo de los retos más grandes como product manager, dependiendo de la estructura de la organización de la empresa, es que la mayoría de las veces el equipo de ingeniería es el que determina y el equipo de diseño son los que terminan ejecutando tu visión, mm, pero no necesariamente, y es más, generalmente tú no eres el manager de esas personas. Entonces, todo el equipo de desarrollo normalmente tendrá tu engineering manager, y el equipo de diseño también eventualmente tienen como sus diseñadores líderes, etcétera. O puede ser un área incluso como transversal a la empresa donde están prestando como el servicio de diseño para tu área y para otras áreas. Entonces, creo que el reto más grande es ese, el cómo reconciliar que tu liderazgo o que mm, como tus argumentos van más allá de es que yo soy tu jefe y le digo que esto es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Mucho más, es un tema mucho más sutil y mucho más como de persuasión, llamémoslo así, el de poder vos transmitir la visión, el de poder que hacer que el equipo entienda y esté alineado, el por qué esto no es simplemente decir esto es lo que necesitamos hacer o esto es lo que quiero que hagan, sino el involucrarlos desde el principio y el que todos estemos de acuerdo en por qué esto es importante, por qué lo estamos haciendo, cuál es el objetivo, no desde el punto de vista del entregable, que es lo que uno llamaría el output, sino desde el resultado, el outcome, ¿no? Esto es lo que queremos para nuestros clientes, queremos que un cliente pueda lograr esto o este es el valor que le queremos entregar. Entonces, creo que ese es el trabajo más importante como sí, de como dices tú, de liderar, poder liderar unos equipos, es transmitir esa visión y es transmitir como esa importancia. Y pues el resto sí ya es como alineación en temas de proyectos y de priorización de tareas, etcétera. Pero sí, creo que en resumen es el poder transmitir esa visión a todo el equipo. Te voy a compartir un escenario que se presenta con integrantes de la comunidad. Hay algunos de ellos que están haciendo carrera dentro del path de producto, UX Research, UX Design, UX UI, Product Designer, y llega un momento donde te encuentras como en ese camino, esa Y, ¿para dónde crezco?
¿Crezco para capas estratégicas o sigo creciendo como un diseñador de producto haciendo? Desde ese crecimiento que tú obtuviste en tu carrera, ¿qué consideras o cuáles consideras tú que fueron esas habilidades que te desbloquearon o te habilitaron pasar a un rol de manager? Mm, yo creo que más allá de las habilidades, lo primero es entender qué es lo que uno quiere, como su definición de éxito. Yo creo que sí, uno puede hablar de cómo se llega a determinado rol. Lo primero es entender qué es lo que quiero yo. Entonces, y perdón si me salgo un poco por la tangente, pero quiero como precisamente mostrar como esa visión y el poder dar un paso más atrás y antes de llegar a ese objetivo, ¿cierto? Entonces, el de nuevo, el para qué quiero llegar a un rol este o el otro, también es como mi gusto, es como, ok, soy una persona más hands-on, soy una persona más de hacer, perdón, o soy una persona más de, ok, de pensar y de hacer estrategia, y eso se resume en construir documentos, pero también en un montón de reuniones, ¿cierto? Entonces, como que de pronto no hay tanto tiempo para un trabajo enfocado sin que nadie le esté molestando, digámoslo así, con notificaciones y personas pidiéndote cosas o etcétera. Entonces eso, creo que el primer paso es ese, definir cuál es tu éxito, no necesariamente por seguir el camino de alguien más o porque potencialmente veo que puede haber más éxito, no sé, o profesional o por el título o económico, en fin, todo eso, de nuevo es importante, pero va más allá de primero definir qué es lo que quiero yo en mi carrera y como persona. Una vez ya está definido como ese camino y que de nuevo no es algo que uno pueda decir, es esto y el resto de vida voy a seguir por ahí porque es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero a lo que me refiero es que es un camino que eventualmente las personas pueden cambiar. Por eso, incluso como en las empresas grandes, siempre se habla de dos caminos, como el de los contribuidores individuales y en la parte como de people managers. Entonces, también entender que incluso en muchos momentos vas a llegar, es como que va amarrada esta parte de estrategia, de pronto, por así decirlo, con la parte de manejar personas. Ok, me gusta manejar personas, soy bueno para manejar personas, que necesitaría aprender para poder manejar personas. Entonces, entender como que esos caminos van así. Y ya en cuanto a habilidades, para responder tu pregunta, yo creo que un tema de entender mm, o de hacer como una autoevaluación de cuáles son las habilidades que veo que necesito, cuáles son las habilidades que veo que tengo. Entonces, incluso en mi trabajo actual. Entonces, yo veo que, no sé, ejecuto muy bien, pero también todo el tiempo quiero estar hablando ah, con los usuarios o estoy siempre preguntándole al PM o al Product Owner, ¿y por qué lo estamos haciendo así y no lo hacemos de esta otra forma? ¿O qué es lo que queremos? Como encontrar que sí, efectivamente tu curiosidad y como tu drive, lo que te da el día a día, las ganas como de levantarte y trabajar y de construir algo, si se dirige hacia ese lado, diría que bueno, es ya entonces entender que vas a dejar de ejecutar un poco más, es entender que todas estas habilidades de alguna forma tú estás renunciando un poco a usarlas más y ya es entrar como a un campo donde es volver a estar como en modo de aprendizaje, volver a aprender a escuchar un montón, tener como todo el tema de escucha activa, de saber de tomarse el feedback de forma no personal, sino de que estamos hablando sobre el producto, sobre el proyecto, sobre el outcome y no sobre mi ejecución, por así decirlo, el ser muy asertivo, el poder tener como esa persuasión de la que te hablaba con los equipos, el tener claridad en la comunicación. Entonces, sí, si ves, son como habilidades que no necesariamente se alinean 100% cuando uno está en modo ejecución, porque uno sabe que está
contra el computador, digámoslo así, y estoy ejecutando y es muy chévere porque no tengo como interrupciones y cosas así. Pero por otro lado, yo sé que por este lado tengo un montón de habilidades más para aprender, pero eventualmente el impacto también puede ser más grande. Y de hecho, con eso que compartes, esta siguiente pregunta también es muy personal, lo que tú consideres, porque hay estos diseñadores que te mencionaba dentro de la comunidad. De hecho, también hay personas con el rol de Product Manager y con el Product Owner. Pero, ¿crees que sea necesario que para que alguien ocupe un rol de Product Manager, sí o sí haya tenido que haber transitado primero como por todo ese ciclo de diseño siendo product designer o UX o research? ¿O tú consideras que alguien podría, pum, llegar a una posición de product manager como si saltara escalones, mejor dicho, como quien dice? Mm, yo considero que, bueno, aparte de decir lo obvio que es como cada camino es diferente, Ujú. sí es importante el tener experiencia acerca de lo que vas a pedir. Entonces, si yo ya sé cómo hacer, eventualmente voy a poder saber cómo enseñar o cómo tener unas expectativas también muy claras. Entonces, poder incluso evaluar eh, lo que yo hacía, si yo tengo la experiencia de cómo se hacía, voy a poder, en teoría al menos, tener más argumentos a la hora de poder evaluar y de poder incluso pedir. Entonces, creo que eso pasa mucho también en la parte más técnica. Normalmente los engineering managers más exitosos pasaron por todo el proceso pues, de programar inicialmente, de saber para poder guiar y ser incluso como un mentor de su equipo. Entonces, pues nada, yo en resumen diría que sí, es importante el tener experiencia al menos en algunas de esas áreas que tú mencionas, ya sea diseño, ya sea diseño de producto, ya sea el UX Research, creo que es muy valioso. Tú me compartiste un poco que hubo un momento en tu carrera donde tuviste que, como quien dice, bajarse de escalón. Digamos que uno piensa que el crecimiento siempre es hacia arriba, tener que Ujú, subir, pero pues ahí me gustó mucho lo que tú me compartiste. Te lo pregunto, ¿por qué? Porque hay personas que en la comunidad, pues a raíz de los despidos masivos, pues se encuentran en un periodo de inactividad laboral. Salieron del mercado y están buscando nuevamente esa reincorporación. ¿Cómo ves ahí justamente ese momento de vida que muchas veces transitamos por las circunstancias en el tener que bajarme de escalón? mm, ok, básicamente, digamos que ese término como de bajar de escalón, se puede ver de dos formas. Yo diría que en este caso es un tema de título, podría uno decirlo así, pero también puede ser un tema de responsabilidades, ¿ves? Entonces, en mi caso específico es como que eventualmente por mi camino de programación y desarrollo web, frontend específicamente, llegué a tener el título de arquitecto frontend. Entonces ya era como, ok, tengo un equipo de desarrolladores con diferentes seniorities, donde ya el tipo de responsabilidades que tomo es como sobre la plataforma o sobre la tecnología que voy pues que decido o que evalúo para ver qué es lo mejor. Ah, y en determinado momento quise hacer el cambio como a otra empresa, una startup, donde volvía como a un título de senior developer, entonces, o de senior engineer. En el papel uno dice, ok, sí, pasaste de un título de arquitecto a un título de desarrollador o desarrollador senior, pero digamos que en ese caso yo lo vi fue porque quería cambiar precisamente de camino, porque no quería seguir simplemente especializándome en la parte más técnica, sino que quería aprender todo lo que te mencioné anteriormente desde un punto de vista de una startup, el cómo se monta una startup, el qué otros factores influyen a la hora de crear un producto. Entonces, creo que en ese caso fue un tema de ser muy claro con la empresa a la que llegaba, donde es como, ok, yo tengo este título, estoy dispuesto como a tener este otro título,
va más allá de esto, es porque yo quiero cambiar de ruta y porque yo sé que voy a aprender acá un montón más y eventualmente quisiera seguir entonces el camino del producto y no solo el camino técnico. Entonces, creo que es una decisión que no es fácil y que depende de cada persona y del momento en que esté cada persona. No es lo mismo si uno hace este cambio, no sé, 2, 3, 5 años después de haber salido de la universidad, a hacerlo ya, no sé, 10, 15 años después, ya con más responsabilidades, familia, etcétera, porque puede tener todas esas implicaciones, ¿ves? Pero sí, yo siento que de todas maneras nunca es tarde, porque finalmente lo que tú dices, a veces es algo porque uno quiera, en otras ocasiones es porque, como lo mencionas tú, el mercado cambió y entonces tal vez vemos que ya las oportunidades van más por un área o por otra. Entonces, yo siento que no hay que tenerle miedo a eso, y en parte es como, de nuevo, siempre y cuando uno mantenga como esa mentalidad de aprender, de que no me las sé todas o de que me las sabía todas en una ruta, por así decirlo, o me sentía mucho más cómodo en una ruta. Y en esta otra, de pronto no me voy a sentir tan cómodo al principio. Si yo tengo claro que es simplemente un paso dentro de ese objetivo, lo que tú dices, no es un proceso lineal. Uno puede terminar haciendo así para finalmente ahí sí ya acercarse más como a ese objetivo que uno tiene. Listo, Daniel, estamos llegando casi que a la recta final y ahora quiero que empecemos a entrar por la puerta que te llevó justamente a estar donde hoy estás, a Microsoft. Y sé que mucha gente se pregunta, ¿cómo hace uno para llegar a una Big Tech? ¿Cómo llega uno a Microsoft, a Google, a YouTube, a un sinfín, a Meta, a un sinfín de estas grandes compañías que uno ve como el referente? ¿Cómo fue ese path? ¿Cómo fue ese camino? Cuéntanos un poco qué pasó. Daniel estaba durmiendo, lo llamaron, ¿cómo sucedió? Ah, sí, yo creo que antes de llegar a ese punto, diría, es, en mi caso, mucho tiempo estuve aplicando. Es un tema de, como de números, por así decirlo, como en estas aplicaciones casi de citas y esto, donde tú sabes que porque le des like a una persona, no todos te van a dar like, no todos van a hacer match. Entonces, de alguna forma u otra, el aplicar a un trabajo, uno muchas veces no lo hace por miedo al rechazo o porque no me siento listo o porque, en fin, uno mismo se pone un montón de barreras y un montón de excusas, ah, para no tomar acción. Entonces, como que lo primero es entender eso, que uno mismo no se ponga esa barrera, uno mismo no se diga no, deje que sean ellos lo que digan no y no le debería a uno afectar. Sí, de pronto es un golpecito al ego cada no, pero a medida que va uno viendo, pues que cada vez se va sintiendo más cómodo en las entrevistas o de que cada vez va avanzando más en los procesos, pues es un indicador de mejora, digámoslo así. Entonces, como que listo, eso es lo primero. En el caso específico de cómo llegué a Microsoft, sí fue un poco estar en el momento correcto, en el lugar correcto, porque yo trabajaba en una empresa que se llama Twilio, que es una startup, bueno, ya es una scale-up, una empresa pues mediana, grande de tecnología de telecomunicaciones específicamente. Entonces, ah, casualmente, no fue un trabajo al cual yo apliqué, Sí. sino que fue una persona, que me escribió por LinkedIn y de pronto está uno acostumbrado que si le escribe uno un recruiter, otro recruiter, ah, esta, en esta ocasión fue como así, como que yo sentí, bueno, de pronto es otro recruiter e incluso algo que quiero mencionar es que uno desde Colombia, desde Latinoamérica, muchas veces estos recruiters te contactan en el momento en que tú les dices, no, es que yo vivo en Colombia o no tengo una visa para Estados Unidos, para Canadá, te hacen el ghosting, te dejan de escribir. Entonces también quiero mencionar eso, porque es que pasa mucho y eso también hace que uno se vuelva como más reacio incluso a responderles. En este caso, de nuevo, yo recibí como este mensaje de una persona de Microsoft y me dijeron como, me gusta mucho tu experiencia. Y yo como, ok, eso es lo que dicen todos los recruiters. Ah,
pero me parece que harías un muy buen match con estos dos roles que tenemos aquí. Y entonces entro yo a estos roles y miro la descripción del trabajo, y del área y del producto y es como, no, pero es que eso es básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, sí, me siento como muy afortunado en ese sentido porque no era como un rol en el cual estuvieran pidiendo un product manager, sino que era como específicamente un product manager que tenga experiencia en toda la parte de telefonía, en toda la parte del, eso se llama el PSTN, que es como la red mundial de telefonía. Sí. Entonces, sí, en ese sentido fue como, de nuevo, estar en el lugar indicado, tener la experiencia correcta y también pues le agradezco mucho en ese momento, fue mi jefe, en realidad el que me escribió, el que ahora es mi jefe, el que en realidad me escribió, mandándome ese mensaje por LinkedIn. En otros momentos, de hecho, he compartido con la comunidad los múltiples puntos de contacto que un candidato puede llegar a transitar en un proceso de selección. En este, tu caso, para incorporarte a Microsoft, ¿por cuál fue ese journey dentro de ese flujo de contratación? Mm, Eso casualmente fue como, me escribieron algo así como el 15 de diciembre, por así decirlo, de hace ya casi 3 años. Mm, y, y fue como muy, ok, te vamos a escribir, miramos que tu perfil está como bueno, vamos a tratar de programarte unas reuniones. Entonces, digamos, lo que yo había visto normalmente es que se tienen reuniones con alguien del equipo técnico, con alguien del equipo de ingeniería, normalmente de pronto alguien de diseño, alguna otra persona en el área, con el que eventualmente va a ser tu jefe, y tal vez incluso el jefe de tu jefe. Entonces, en el caso de Microsoft, y perdón porque no sé si es exactamente el mismo proceso en todos los casos, mm, fueron todos el mismo día, incluso me acuerdo, creo que fue un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que era como, ok, separe su día porque desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde usted va a tener reuniones básicamente cada hora. Entonces sí, fueron algo así como cinco reuniones, 5 entrevistas, digámoslo así, donde hablaba de nuevo como con uno de los compañeros, con alguien, bueno, ahí sí apareció uno de los recruiters básicamente para hablar como sobre la logística y explicarme el proceso. Eh, de nuevo, una de las personas de mi equipo, de las que en este momento son de mi equipo, un engineering manager, el que ahora es mi jefe, el jefe de mi jefe, y creo que fueron tal vez dos personas técnicas en dos entrevistas diferentes, pero sí, fueron en total como 5 entrevistas, todas el mismo día, y ya, digamos, hubo un tiempo de silencio, como otras 2, 3 semanas tal vez, Sí. y ya fue como el momento donde me dijeron que sí, que pues, básicamente estaban interesados en hacerme una oferta. ¿Y no hubo prueba técnica, un desafío técnico? No. En mi caso no, porque como el rol no era netamente técnico, sino que era más de producto. Ok, Ah, Creo que lo que más he visto yo en todos los en procesos de selección desde el lado de producto es normalmente te piden como hacer una propuesta, entonces vaya para la casa, bueno, vaya para la casa como si fuera del colegio, pero como te damos este reto y en una semana o en X días nos traes una propuesta en un PowerPoint, en un Word, en lo que sea, cómo atacarías todo este problema, o cuál sería un MVP, o cuál sería el primer problema a atacar, etcétera. Como ese tipo de pruebas son muy comunes. En el caso mío con Microsoft, la prueba fue más como en vivo y ok. creo que no hay ningún problema decirlo, pero el problema, de nuevo, es muy general. No tenía siquiera nada que ver con el tema de telefonía. Obviamente sí hubo como discusiones y conversaciones donde se veía pues que uno debía hablar el mismo idioma, por así decirlo, y ok, sí, estamos hablando de la misma cosa, pero el problema fue, si mal no recuerdo, era cómo diseñar un sistema de agua caliente para un edificio.
Es Vea. como, ok, entonces a lo que a ellos les interesa es ver cuál es el proceso que tú sigues para atacar ese problema como tan general. Entonces, como, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo empiezo a definir el éxito de que de ese sistema que quiero construir, ¿cierto? Entonces, como, no sé, me gustaría que no haya mucho desperdicio de agua o que no se demore mucho el tiempo entre que la persona abra la llave y en que realmente salga el agua caliente o en minimizar materiales. En fin, como que tú vas definiendo cuáles son esos puntos claves, ah, y empezar ya y sí eventualmente atacarlo. Y ya eso sí se convierte en una charla como muy general, porque obviamente es un cero experto en manejo de tuberías o diseños de sistemas de calefacción, pero al menos como sí, el poder ver cómo es el proceso de desglosar un problema y de definir como esos pequeños éxitos o esos criterios de aceptación, por así decirlo, y esos requerimientos que eventualmente se necesitarían. Y te consulto para ver si la siguiente pregunta tiene sentido. ¿Te ha Ok. tocado el papel de ser reclutador, de hacer procesos de selección y evaluar? Sí, no lo he hecho en Microsoft, pero sí lo hacía en mi anterior trabajo. Ah, no sé si tienes alguna pregunta puntual acerca del proceso. Sí, entonces era justamente era que un consejo más que todo para quienes luego estén viendo el episodio. ¿Cuáles esos aspectos? Es decir, tú, colócate ya los lentes de evaluador técnico de un proceso de selección. ¿Dónde se descachan los candidatos, mejor dicho? Lastimosamente, y me ha pasado mucho a mí, yo creo que es en el tema de los nervios. Yo creo que no hay nada que dé más rabia que uno saber algo y no poderlo comunicar, o que sea tan obvio, que lo tengas tan interiorizado que no lo comuniques en el momento. Entonces, casualmente tuve yo una experiencia ya hace tal vez unos 5 años o algo así, donde quería entrar a una startup que me parece supremamente buena, no la voy a mencionar, pero era una startup, que trabaja en la banca, ¿cierto? Y digamos que todo el proceso estuvo muy bien. Yo sentía que estaba cómodo, estaba haciendo ahí sí como, ok, escoja un producto, o su producto favorito y diga algo o presente una propuesta de qué mejoraría acerca de ese producto. Eso también es como una de las pruebas comunes que se hacen en el proceso. Entonces, nada, como que todo eso lo hice, lo presenté, les gustó un montón. Iba siguiendo a medida pues del tiempo como con diferentes entrevistas. Y ya llegando como a la última entrevista, no sé por qué, ya estuve como muy nervioso ese día, como que no me sentía cómodo y entonces empiezo, no sé, era el calor, qué será, como que no encontraba muy bien yo las palabras para utilizar ese día. Y palabras más, palabras menos, se llegó a un punto donde como que la última pregunta fue, imagínate que un competidor y tú o tu empresa están ofreciendo exactamente el mismo producto o las mismas funcionalidades. Entonces, como que si coges un checklist, es como, ok, cumple, esto es todo lo que cumple. ¿Cómo haces para diferenciarte o cómo haces para ganar, por así decirlo? Y, y yo no sé, yo empecé a hablar de, no, pues un nuevo feature, agregamos una nueva funcionalidad o hacemos más marketing o yo no sé qué. Como que empecé a hablar todo este tipo de cosas, de nuevo como dentro de esos nervios que tenía. Y, y al final, como listo, se acabó la entrevista y ya como off the record, eh, por alguna razón seguía hablando con la persona, que me había hecho la entrevista. Y ahí fue donde caí en cuenta, como lo más básico, que es de lo que se trata este videocast y todo lo que hemos estado hablando, que debería estar siempre en el centro, es la experiencia del usuario. No importa que las dos empresas ofrezcan lo mismo, si esta lo ofrece de una forma más fácil, más rápida, pueden ser exactamente las mismas funcionalidades, pero si la experiencia de usuario es mejor, porque por todo lo que ya mencioné, pues
esa es la forma en que se puede ganar. Entonces, sí, en resumen, como que el caso más común, ¿no? La falla más común que he notado yo en entrevistas tanto como recruiter como, o al menos como hiring manager, que era como el rol, o como candidato, es eso. No todos los días está uno como en la misma lucidez, por así decirlo, o puede ser un tema de química con la persona o lo que sea. Es difícil. Ojalá tuviera como una receta para seguir de donde no le pase a uno eso, pero nada, creo que es un tema de fluir un poquito y de estar seguro, porque de lo que uno sabe y hablar lo que uno sabe y comunicarlo, por más de que uno sepa como, ay, no, obvio, experiencia de usuario. Sí, pero no lo dijiste, entonces, ¿cómo hacemos? Ya, ya vamos a concluir con la pregunta de cierre, Daniel. Y del tiempo que has transitado ya en Microsoft, que si, según parece son como casi 3 años, ¿qué le podrías decir a las personas que vayan a escucharte en este videocast? Es decir, pero seguramente ellos también anhelan poder llegar a una compañía de estas características. Un consejo, simplemente a quienes están proyectándose para ello o para cualquier otra gran Big Tech, ¿qué les podrías transmitir? Mm, específicamente para entrar a una Big Tech, yo creo que tal vez ganar un poco de experiencia al principio, enfocarse como en lo que uno le gusta, entender exactamente cuál es el área en la cual quisiera llegar. Entonces, como te mencionaba, de pronto como desarrollador, más de una vez hice entrevistas y no tenía el conocimiento suficiente o la tranquilidad suficiente para avanzar en procesos con otras de estas empresas grandes como Google, como Facebook, etcétera. Ah, pero entonces el tema ahí es no dejarse como vencer. Si de verdad uno tiene las ganas de entrar a esto, a ver, tampoco es cuestión de forzar las cosas y tampoco es de darse uno látigo. No, no soy lo suficientemente bueno para entrar o para lo que sea, entonces ya ni voy a aplicar porque alguna vez apliqué y me rechazaron. Entonces yo creo que es mucho ese trabajo mental inicialmente. Porque ya el resto de los skills específicos, si es una tecnología, si es una herramienta de diseño, si es una metodología incluso, pues nada, siempre es bueno obviamente estar aprendiendo y estar como actualizándose, pero al final del día todo se resume en, ok, estás pensando en cómo crear lo mejor posible para un usuario, en entender al usuario. Entonces, ah, sí, si quieres entrar a una de estas empresas, empieza a ganar experiencia, puedes construir tus propios productos o programar tus diseños, tener tu portafolio. Creo que todo eso es clave y el portafolio puede ser, si es desde el lado técnico, tan sencillo como en GitHub o si es en la parte más gráfica. Pues eventualmente sí, todos los portafolios pues de diseño gráfico que se puedan hacer o de rediseños, etcétera. O simples ejercicios, no tienen que ser de contratos que hayas hecho en el pasado, de trabajos que hayas hecho en el pasado, sino de algo donde realmente demuestre como tu pasión por el área, donde muestre tus capacidades, porque es como si el día de mañana es muy común, pero quiero rediseñar Spotify porque es que no me gusta para nada Spotify. Ok, no tiene que ser un trabajo, de nuevo, contratado o algo así, es simplemente si tú poder mostrar y poner en práctica tus habilidades. Y nada, yo creo que se va dando como una progresión natural. Yo tengo amigos que prácticamente han salido de la universidad y terminan contratados como interns en estas empresas. Otros nos tomamos un poquito más de tiempo pasando por empresas más pequeñas, medianas, hasta eventualmente, pues sí, llegar a las más grandes. Entonces, sí, no es un solo camino, pero en general eso es lo que podría contarles. Listo, Daniel. Y ahí, que no quiero olvidar esta pregunta para ti. Como el camino no ha terminado justamente, no ha concluido, ¿cómo está tu camino? Ahora, Daniel, ¿qué sigue? Es decir, ¿hacia dónde vas? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ah, todavía no lo he descubierto, sinceramente. Yo en este momento me siento
pues contento en el rol en el que estoy. Siento que todavía estoy aprendiendo un montón. De nuevo, cada vez hay más actores en mi rol o en las responsabilidades que tengo. Entonces, siento que todavía estoy creciendo, por ejemplo, en skills como de comunicación, en skills de project management, que también es algo de lo que no hablamos, pero también es como, ok, una vez desarrollaste todos ah, tus especificaciones y tuviste las charlas con todos los clientes, de ahí ya a ejecutarlo, a tener algo real y en un tiempo determinado, también es un trabajo bastante diferente a ese inicial. Entonces, siento que en este momento estoy enfocado en eso, en mejorar aún más como mis skills en el manejo de proyecto, específicamente en la parte de comunicación, en el poder hacer lo que se llama también como managing up, el entender que idealmente como manager no solo estás como hablando acerca de o con tus equipos con los que finalmente desarrollas el producto, sino también cómo empezar a impactar cosas que van más allá de tu área o de tu producto. Entonces, por ejemplo, no sé, encontré que este framework para ideación me funcionó muy bien. Ok, ¿cómo haces para poder aplicar este framework o para transmitirlo, para enseñarlo al resto de tu área o incluso más allá? Entonces, sí, creo que esa es como la forma en que yo veo que puedo seguir progresando en mi carrera, el encontrar cómo lograr hacer más impacto más allá de tu producto, de tu área, y pues de nuevo ir compartiendo y llegando a más personas. Vale, Daniel. Daniel, muchas gracias. Hemos llegado al final de este videocast y me emociona mucho haber conocido tu historia y que se la hayas compartido a toda la comunidad. Muchas gracias, Manuel, y gracias por tenerme aquí en tu videocast. Hemos llegado al final de esta conversación y ya sabes, te dejo para que te inscribas a la comunidad, te suscribas al canal de YouTube y estés muy pendiente de las redes sociales para el siguiente episodio. Y si quieres permitirme que sea parte de tu crecimiento profesional, escríbeme www.interfazdeproducto.com. Allí vas a encontrar toda la información necesaria para desbloquear tu crecimiento profesional. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.